En el año 1979, Steven Spielberg estrenaba 1941, una disparatada comedia que a la larga se ha convertido en su mayor fracaso, si es que podemos llamarle fracaso. Así que hoy vamos a hablar de 1941, la película menos Spielberg de Steven Spielberg. Hola a todos y a todas y bienvenidos a la Biblioteca McGuffin. Hola McGuffins, cuando hablamos de Steven Spielberg lo hacemos del que, sin ninguna duda, es considerado uno de los mejores directores de todos los tiempos. Su cine ha creado magia para decenas de generaciones, entregando películas tan emblemáticas como Tiburón o Indiana Jones, que son iconos de la cultura popular, y otras como El color púrpura o La lista de Schindler, por decir dos de tantas, que son simplemente obras de arte. Pero incluso entre los mejores, siempre hay una pequeña mota de polvo o una nota disonante en una perfecta melodía, y para muchos, 1941 lo es la carrera de Steven Spielberg. Y es que en cierto sentido, todo parecía abocado al fracaso, pues se juntó un director caprichoso, una estrella cocainómana y un guión que no hizo gracia a todo el mundo, y como resultado, dio una mastodóntica comedia que no hizo reír a casi nadie. Incluso dicen que el propio Steven Spielberg estaba tan seguro de que 1941 iba a ser un desastre que la noche del estreno en Estados Unidos, el 14 de diciembre del año 1969, voló a Japón junto a la actriz Amy Irving con el objetivo de casarse. Cuando el avión aterrizó en Tokio ya habían cancelado la boda. El propio Spielberg admitió que se había permitido muchísimos caprichos con 1941, pero simplemente porque se sentía inseguro con el material. Incluso confesó años más tarde que ni a él mismo le hacía reír, que no había hecho reír a nadie ni tan siquiera en el plató. Y es que Spielberg había inventado lo que se denominó como el blockbuster veraniego 4 años antes con Tiburón, y después deslumbró a la crítica con su película Encuentros en la tercera fase. Por lo tanto, se le ocurrió que podía rodar una comedia basada en un guión de Robert Zemeckis y Bob Gale, los artífices de Regreso al Futuro. 1941 llegó a España en marzo de 1980, 3 meses después de su estreno americano, y en cierto sentido no se entiende si la ola de humor que cambió a finales de los 70 el cine y la televisión americana. Películas como Aterriza como puedas resumirían a la perfección el componente paródico que un programa televisivo, como el mítico Saturday Night Live, había perfeccionado con inteligencia y frescura. Y por algo, dos de sus mayores estrellas, John Belushi y Dan Aykroyd, protagonizaban 1941. Hay que tener en cuenta que en aquella época el primero había reventado las taquillas y desencadenado la rebelión en todos los campus universitarios con The Model Americana. Por su parte, Aykroyd, fanático del blues, uniría música y apología de la destrucción en la película que rodarían juntos poco después, The Blues Brothers, conocida como Granujas a todo ritmo en nuestro país. Cuenta también que cuando Spielberg llevó el guión a Universal, su máximo ejecutivo, Ned Tannen, lo estrelló contra la pared diciendo que había pedido una película que se pudiera filmar, no el plan de batalla para invadir Europa. En cambio, en Colombia estuvieron encantados sin saber lo que se les venía encima. El director John Milius, guionista de Apocalipsis Now y célebre por llevar un fusil en los rodajes, figuraba como productor ejecutivo y co-guionista. Y es que sobre el papel, 1941 era una comedia desmadrada y mastodóntica que narraba, ni más ni menos, que una hipotética invasión poco después de Pearl Harbor del ejército japonés a la costa oeste de Estados Unidos y en concreto al epicentro de sus mitologías, Hollywood. Con un divertido arranque, quizás lo más salvable de la película, presenta a una chica bañándose en la playa con la música de Tiburón, solo que en vez de un escualo emerge un submarino capitaneado por Toshiro Mifune y Christopher Lee, encarnando a dos respectivos villanos, Nippon y Nazi. El presupuesto de la película se disparó hasta los 32 millones de dólares, que de las 14 semanas de rodaje previstas pasó a 6 meses. El director utilizó por primera vez en una gran producción una complejísima grúa Loma y un sistema de cámaras por control remoto que después usaría en busca del arca perdida. Incluso el propio Spielberg llegó a decir que les habría ido mucho mejor con 10 millones menos porque pasaron de tener un argumento a tener 7 subargumentos. Y también reconoce que en aquel momento era lo que quería: grandeza, poder y cientos de personas a su entera disposición y millones de dólares para usarlos a su antojo y a todo el mundo diciéndole sí. A todo esto, hay que recordar que en esta película, John Belushi encarna a un piloto loco, Will Bill Kelso, que asegura perseguir a los japoneses con su avión porque han bombardeado San Francisco. Y es que esa es la idea central de 1941, la paranoia bélica. Los habitantes de Los Ángeles creen que su ciudad será el próximo objetivo de los japoneses tras el bombardeo de Pearl Harbor.
Y por si Steven Spielberg tenía poco con rodar colosales escenas de baile con cientos de extras, casas que se despeñan hacia el océano y una nave gigantesca que se precipita desde un muelle hasta el mar, también tenía que bregar con una estrella que se doraba en su caravana y que nunca se sabía sus diálogos con antelación. En la biografía de Belushi, escrita por Bob Woodward, se cuenta que al menos 25 personas en el rodaje de 1941 habían consumido cocaína, incluso que a veces el actor derramaba un gramo sobre su mano y lo snifaba de una sola toma. Y es que ni los guiños cinéfilos como el general encarnado por Robert Stack, que llora en el cine viendo Dumbo, o la aparición de Sam Fuller dando vida a un fascista, ni las aparatosas escenas de acción en la era anterior a los efectos digitales, convencieron a un público norteamericano al que no le hizo gracia que le recordaran el estado de histeria que vivió ante la amenaza exterior, ya sea japonesa o comunista. Colombia obligó al director a cortar 30 minutos cuando presentó un montaje de 2 horas y media. Y las críticas no tuvieron piedad. El rollo del año llegó a titular el Washington Post, una farsa petulenta, agotadora y autodestructiva, o misil fallado de Spielberg. Otras críticas iban en la línea de tremendamente falta de gracia, como el kit de erección más extravagante con el que un niño tuviera que jugar, y un tedioso John Belushi que agota el crédito de sus inicios. Incluso el New Yorker lo compararon como a tener la cabeza atrapada en una máquina de pinball durante 2 horas. Pero en contra de la creencia popular, 1941 no fue un fracaso de taquilla, pues recaudó $100 millones en todo el mundo. Aunque si bien es cierto que sus cifras palidecen frente a otros estrenos de Steven Spielberg, a sus 36 años aprendió que a partir de entonces debía eliminar de sus películas aquello que pudiese albergar la más mínima duda en cuanto a aceptación comercial. Y mal no le fue, porque la siguiente película que dirigió fue Indiana Jones en busca del arca perdida. Pese a los problemas de su guión y otros efectos estructurales, 1941 cuenta con una espléndida banda sonora de John Williams y una magnífica fotografía de William A. Fraker, lo cual es sin ningún tipo de duda lo mejor de la película. Y como suele pasar con este tipo de películas, los críticos y los aficionados al cine consideran que 1941, a pesar de ser seguramente el mayor desastre de la carrera de Steven Spielberg, también ha pasado a ser una película de culto. Y a estas alturas no seremos nosotros quien diga lo contrario, porque para lo bueno y para lo malo sigue siendo una película de uno de los mejores directores de la historia del cine como Steven Spielberg. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y si ha sido así no olvides darle un like infinito y suscribirte para más contenido como este. ¡Adiós!